Hola amigos, muy buenos días. Ayer dijimos de la lectura del Salmo 73, también los hijos de Dios sufren. Y decía yo que muchas personas vienen buscando a Dios pensando que cuando lleguen ante Dios se acabarán sus problemas, acabarán sus sufrimientos. Pero la verdad es que el salmista en el Salmo 73 habla de que quienes están llenos de salud, que quienes no tienen problemas como todos, quienes no sufren son los malvados, aparentemente. Y decíamos ayer que en apariencia, pues a los que somos hijos de Dios nos da envidia de los malvados, porque ellos no se preocupan por nada y cada vez son más ricos, dice el versículo número 12. Vamos a leer hoy del versículo 13 en adelante del Salmo 73 y dice así: De nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Esos malvados me golpean a todas horas. En cuanto amanece me castigan. Si hubiera pensado como los malvados, habría traicionado al pueblo de Dios. Traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. Entonces fui al santuario de Dios y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Dios los ha puesto en peligro y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán por ser destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Dios mío, yo estuve muy afligido, me sentí muy amargado, he sido muy testarudo, me he portado mal contigo, me he portado como una bestia. A pesar de todo, siempre he estado contigo, tu poder me mantiene con vida y tus consejos me dirigen. Cuando este mundo llegue a su fin, me recibirás con grandes honores. ¿A quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Los que se apartan de ti acabarán por ser destruidos. Los que no te sean fieles acabarán perdiendo la vida. Dios, yo estaré cerca de ti, que es lo que más me gusta. Tú eres mi Dios y mi dueño. En ti encuentro protección. Por eso quiero contar todo lo que has hecho. ¿Qué diferencia entonces hay entre los hijos de Dios que finalmente también pasan por procesos dolorosos y por necesidad? ¿Qué diferencia hay contra los malvados que siempre hacen lo que quieren? Y dice el salmista, pues no tienen problemas y cada vez se hacen más ricos. Hay una diferencia, que al final de cuentas hasta los malvados les va a dar envidia de quienes somos hijos de Dios. ¿Cuál es esa envidia? Bueno, veamos en el versículo 13, el salmista empieza a reconocer que él está batallando desde el principio con sus debilidades. Él dice en el versículo número 2, yo estuve a punto de pecar, poco me faltó para caer. Y en el versículo 13 dice, de nada me sirvió hacer el bien y evitar los malos pensamientos. Esos malvados me golpean a todas horas. Sí, porque la realidad de un hijo de Dios es que va a vivir siempre ante la zozobra de aquellos que no son hijos de Dios, que se comportan a su manera, en su estilo, bajo el propio deseo de su corazón. Y el hijo de Dios siempre va a buscar sujetarse, va a buscar someterse a los mandatos de Dios para su vida. El hijo de Dios no es libre de vivir como él quiera. El hijo de Dios es libre de vivir bajo lo que Dios ha determinado que él haga. Y entonces dice el versículo 17, entonces desde el 16, traté de entender esto, pero me resultó muy difícil. 17, entonces fui al santuario de Dios y fue ahí donde entendí cómo terminarán los malvados. Siempre pasa lo mismo. ¿Cómo podemos entender nuestra vida? ¿Cómo podemos entender nuestra realidad cuando vamos a Dios? Yo solito en mis pensamientos yo no tengo la capacidad. Por eso es que normalmente aún los hijos de Dios entramos en procesos de confusión, porque llega un momento en que nos atoramos, no sabemos qué hacer, porque no alcanzamos a comprender todas las circunstancias que nos rodean y no sabemos lo que viene más adelante. Pero lo que el salmista hace, dice, es, entonces fui al santuario de Dios, fui delante de la presencia de Dios, fui buscando el rostro de Dios, fui buscando el consejo de Dios.
y fue allí donde entendí cómo terminarán los malvados. Claro, porque por un momento al salmista se le son abiertos sus ojos y puede mirar hacia el futuro. Eso es nuestro problema, que todos batallamos con lo que viene el día de mañana, no sabemos el futuro. Y ante el futuro somos limitados, somos débiles, nos mostramos confundidos. Pero Dios sabe el futuro. Y cuando esta persona, este salmista va ante Dios, Dios le revela el futuro. Y en el futuro dice: Dios ha puesto en peligro a los malvados y van hacia su propia desgracia. En un abrir y cerrar de ojos terminarán destruidos. El terror acabará con ellos. Cuando Dios entre en acción, hará que sean olvidados como se olvida una pesadilla. Y esa es la contraparte de lo que leímos en los versículos anteriores, que ellos están llenos de salud, que no les preocupa nada, que no tienen problemas, que no sufren como los demás. Y el versículo 12 que dice que los malvados no se preocupan de nada y cada vez son más ricos. Pero dice enseguida el salmista que cuando va a Dios, Dios le muestra que al final ellos serán destruidos, que en un abrir y cerrar de ojos serán destruidos, que cuando Dios entre en acción serán olvidados y se les pasará como una pesadilla. Queridos hermanos, qué importante es poder ir a Dios y pedir de Él su revelación, pedir de Él su iluminación. Por eso Jesús decía: yo soy la luz del mundo. Porque en una habitación donde no hay luz, que está totalmente oscura, nosotros podemos tropezar y caer. Pero cuando Él viene y Él ilumina la habitación, nosotros podemos mirar los peligros, podemos mirar lo que está más adelante, y entonces nosotros podemos caminar con seguridad. Y entonces viene una parte realmente hermosa. Si usted me permite, ese es uno de los versículos favoritos de toda la Biblia para mí, el versículo 25, porque entonces dice: ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. Contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. Ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. ¿Cuál es la diferencia entre el hombre malvado, entre el hombre ateo, entre el hombre rebelde, aquel hombre que no quiere saber de Dios, y aquella persona que con humildad se rinde ante Dios para vivir dependiendo de su gracia, para vivir dependiendo de su guía, para vivir buscando su rostro a través de una salvación a través del Señor Jesucristo? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno, que aquel que dispone su corazón para conocer de Dios, dice el salmista: ¿a quién tengo en el cielo? A nadie más que a ti. De eso se trata. Los malvados no tendrán quien les ayude. Los malvados viven mediante sus fuerzas, pero aquellos que buscamos el rostro de Dios, tenemos a Dios. No tenemos nada. Puede ser que no tengamos recursos, que no tengamos salud, que no tengamos todo lo que el malvado tiene, pero nosotros tenemos una sola persona. Tenemos a Dios en el cielo. Y dice enseguida: contigo a mi lado, nada me falta en este mundo. El que dice al principio del Salmo: el de limpio corazón, el que tiene, el que es sincero ante Dios, el que busca de Dios, puede darse cuenta que cuando tenemos a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, nada más nos falta. Lo tenemos a Él. Y si lo tenemos a Él, lo tenemos todo, porque dice el versículo 26: ya casi no tengo fuerzas, pero a ti siempre te tendré. Mi única fuerza eres tú. Esa es una diferencia abismal, porque cuando el malvado cae, cuando el malvado es derrotado, no tiene quien le ayude. Nosotros, los hijos de Dios, cuando tropezamos y caemos, cuando estamos en medio de situaciones difíciles, tenemos nuestra esperanza en Dios. Y Dios es nuestra única fuerza. Dios es nuestro único consuelo. Tenemos a Dios con nosotros. Puede ser que no tengamos nada en este mundo, pero lo tenemos a Él. Y entonces el Señor Jesús se vuelve el centro de nuestra esperanza, el centro de nuestra alegría, de nuestro gozo. Puede ser que mis recursos económicos no me alcancen, puede ser que no tenga la salud que yo quisiera, puede ser que no, mis planes fracasen, que mis planes no se cumplan como yo deseo, pero tengo a Dios en mi vida y Él es mi consuelo. Dice para cerrar el versículo 28: yo estaré cerca de ti, tú eres mi Dios y mi dueño, en ti encuentro protección, por eso quiero contar todo lo que has hecho.
Querido amigo, querida amiga, la pregunta para ti, tú podrías decir esta frase: tú eres mi Dios y mi dueño, en ti encuentro protección. O te sientes solo, te sientes abandonado, te sientes que nadie te quiere, sientes que nadie te respalda, sientes que nadie está contigo, sientes que tus fuerzas se acaban. Al igual que el salmista al principio, te sientes confundido. Entonces ven al santuario de Dios, ven delante de la presencia de Dios y encuentra en la presencia de Dios ese consuelo y esa esperanza que siempre has estado buscando, porque ese consuelo y esa esperanza se derrama en nuestra vida a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Precisamente para eso Él derramó su vida en el Calvario, para que ahora nosotros podamos venir ante Dios y llamarle Padre y ser considerados parte de su familia, y que nos sea dada la presencia del Espíritu como una primicia de la herencia que recibiremos como hijos de Dios. Y entonces podremos clamar como el salmista: ¿a quién tengo en el cielo sino a ti? Tú eres mi Dios y mi dueño, en ti encuentro protección. Pero es una experiencia que solo viven aquellos que han identificado al Señor Jesús como Señor y Salvador y han rendido su corazón ante Él. Oremos. Padre, gracias por este hermoso salmo. Gracias por las expresiones del salmista que nos permiten comprender lo que significa tenerte a ti como nuestra única opción, tenerte a ti como nuestro refugio, nuestro consuelo, nuestra fortaleza. Señor, yo te ruego que abran los ojos de aquellos que miran este video y que probablemente no lo han entendido así. Permite, Señor, que ellos puedan mirarte y encontrar en ti la fortaleza, el consuelo, la compañía que necesitan. Que la gracia de tu Espíritu sea derramada en sus corazones para que sus ojos sean abiertos a la luz de Cristo, que puedan mirar a Cristo como su salvación. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, miremos a Cristo. Él es nuestra salvación. Nos vemos el día de mañana.